En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 150, o capítulo final. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su firme firmamento. Alabadle por sus hazañas. Alabadle según su abundante grandeza. Alabadle con toque de cuerno, alabadle con arpa y cítara, alabadle con pandereta, tambor y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con platillos sonoros, alabadle con platillos de guerra. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a concluir inmediatamente el curso que hemos realizado, al menos con estas generalidades que les he presentado a ustedes. Los últimos géneros que estudiamos son géneros muy importantes, porque son los géneros que más vamos a encontrar en el contexto de las Sagradas Escrituras, o géneros que de alguna manera han marcado una pauta esencial en el contexto de ellas. El primer género que nosotros tenemos lo llamaremos el género de la confianza. Hasta el momento nosotros hemos podido describir cómo los géneros literarios se entremezclan, confirmando esa cualidad no férrea, no única, sino esa cualidad dinámica. Y esto mismo lo podemos verificar especialmente cuando aparece este género que nosotros denominamos confianza. ¿Por qué? Porque el género que se llama así, el género de la confianza, dentro del corpus sálmico, más allá incluso de ser un género, es un concepto que atraviesa todo el repertorio bíblico, no solo el de los salmos. E incluso este aspecto de la confianza puede aparecer en géneros tan contradictorios o tan opuestos a él como lo es el lamento. Además, porque el lamento, que son continuas expresiones de desesperación, parecerían ser esa oposición, y sin embargo, la confianza aparece en esos textos de lamento. Luego, el término y el género es una línea que atraviesa todo el corpus sálmico, y esto lo hace muy interesante. Este encuentro, por ejemplo, de géneros contrarios obedece a una razón. ¿Por qué? Cuando uno se lamenta y se lamenta ante Dios, incluso en el lamento, que a veces es una oposición diametral contra Él, uno se lamenta es porque todavía confía, porque el lamento se dirige a Dios, y aunque uno está en tensión con Dios, pues uno se está dirigiendo a Él. Luego hay una confianza, dramática confianza, digámoslo así. En consecuencia, el lamento, mire que para hablar de confianza estoy hablando de su oposición. El lamento es una expresión desesperada de confianza, o las últimas palabras que quedan en quien todavía aún confía. Y en este punto no podemos ignorar, por ejemplo, las palabras del salmista. Recuerden el Salmo 116, el versículo 10, que dice, bueno, nosotros lo traducíamos así: tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. O si yo lo traduzco literalmente, sería: confié aun cuando decía, estoy muy afligido. Quiero que nos detengamos en un punto. Incluso he querido escoger esta imagen. Según el exégeta Ravasi, el cardenal Ravasi, creer significa basarse en una roca firme, un poco como esta imagen que ustedes tienen acá. Significa construir sobre la certeza y no sobre las arenas de la duda. Aquí tenemos esta imagen de un desierto.
Ravasi dice, significa esperar contra... Hola. Ok, hijo. Sí, hijo, puedo preguntar eso. ¿Los demás ya cambiaron imagen o no? Ay, Mauro, qué pena, pero voy a volver a actualizarla yo y si no, te toca actualizarla a ti. Listo. Bueno, aquí tengo las manos y aquí voy a volver a actualizar la imagen por si no actualiza Mauro, ya sí no sé cómo ayudar. Bueno, si no, aquí lo que vas a ver es un desierto, una pequeña roca sosteniendo una todavía más grande. Miren, el término hebreo por confianza es el que ustedes ven acá. Son tres letras, Aleph, la Mem y la Nun final, que en hebreo sonarían así como Amán, y que también lo hemos escuchado constantemente entre nosotros como una palabra, amén. He ahí el término con el cual la lengua hebrea alude a la confianza. Amén, de hecho, o amán, alude a algo que se sostiene, que es firme, que es duradero, y por esto mismo es verdadero. Si es firme, si se sostiene y es duradero, por eso es verdadero. Y este mismo término lo vemos, por ejemplo, para explicar algunos elementos. Por ejemplo, para explicar la luna, que es testigo en el cielo, algo firme, algo duradero, sobre todo en el ciclo de la noche, como nos dice a nosotros el Salmo 89:28. Y ese mismo término es aplicado como característica del testimonio del Señor, es algo firme, duradero, que sostiene, como nos dice el Salmo 19 en el versículo 8. Ese salmo le dedica un poco de ese término a explicar lo que es el testimonio del Señor. Es algo firme como su pacto, como el mismo libro de los salmos nos dicen en el capítulo 89. Algo firme como sus preceptos, como lo dice el Salmo 111. Y también este término, amén o amán, se utilizan para describir al mismo Señor. Eso tenemos varios salmos, el Salmo 41, 14, 72, 19, 89, 53, etcétera, etcétera. Miren lo que significa la confianza. La confianza es, en último término, un rasgo divino. La temática de la confianza fue tan determinante que algunos salmos solo hablan de eso, elevando el concepto confianza a la categoría de género. Y miren, con todo lo que implica ese género, tenemos algunos elementos o algunos salmos de confianza bien interesantes que les propongo aquí en panorámica. Por ejemplo, salmos de confianza que nosotros tenemos en nuestra Biblia son el Salmo 4, el Salmo 11, el Salmo 16, el Salmo 23, el Salmo 27. Recuerdo simplemente ese Salmo 27. Llega la hora del peligro, un ejército sitia la ciudad y está a punto de abrir una brecha para atacar la ciudad, para introducirse dentro de la capital. Y con todo el salmista que se refugia en el templo y con su comunidad dicen, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? O por ejemplo un salmo como el 62 que ustedes bien conocen. Miren ese salmo como dice, solo en Dios está el descanso de mi alma. ¿Quién lo dice? Lo dice un salmista que ha sido calumniado y perseguido, al parecer por quienes detentan el poder. Y entonces él puede decir, solo en Dios descansa o está el descanso de mi alma, solo de Él viene mi salvación, Él es mi roca, mi salvación, mi alcázar. Entonces si Dios es algo firme, algo duradero, pues entonces el salmista en él se siente en la capacidad de sentir algo que también es firme y duradero, es decir, de confiar. De Él viene mi esperanza, Él es mi roca, mi salvación, no vacilaré. Miren la belleza de ese salmo. O también podemos tener salmos como el 131. Bueno, espere Israel en el Señor ahora y por siempre. Mirando todos estos salmos que he acabado de citar,
no resulta en ninguno de ellos como una estructura tan peculiar que sea común a cada uno de ellos, que es lo que uno espera bajo el título o bajo la denominación género. Esto es lo que ha sucedido hasta este momento con los demás géneros que he expuesto. Y esta afirmación, es decir, que está aquí verificada de nuevo, nos lleva entonces a comprender que los salmos eran expresiones libres, como cuadros de pintura, pintados por artistas libres, concepciones espontáneas, constituidas como con una sumatoria de caracteres, de experiencias que comunicaban el estado o que comunican el estado interior de sus orantes. Entonces miren que los salmos no solo se tratan de poesías o de piezas líricas, sino y básicamente de, en términos generales, aunque no siempre, de plegarias que se sustentan en el creer. Incluso si es lamento, también el creer está funcionando allí. En otros términos o en conclusión, para pasar a otro género, el creer da razón, da toda la razón a este ejercicio de la confianza, la cual, la confianza es el ejercicio mismo de la práctica de la esperanza. Y entonces con un salmo tan contrastante, es decir, con salmos que expresan la confianza en medio de todo, como decía ahorita el salmista, creí aun cuando dije qué desgraciado soy, pues pasemos al género de los más importantes, no solo en el Salterio, sino en toda la Sagrada Escritura, el género del lamento y de la súplica. Esto es de lo más importante que nosotros tenemos. Yo quería haber dedicado una de nuestras clases al libro de las Lamentaciones. Desgraciadamente el tiempo, malos días de fiesta y etcétera, etcétera, me fueron absorbiendo la capacidad de encontrar un momento para explicarles esto. Para quienes quieran profundizar en el género del lamento, hay un pequeño video donde yo expuse sobre el libro y sobre el género del lamento en una comunidad parroquial en este mes de la Biblia. La comunidad de la parroquia de Santa Teresita publicó ese video. Si alguno de ustedes quieren al menos un poco, ahí hay una panorámica para entender qué es esto del lamento y cómo funciona, pues allí les hago apelo a que miren los videos de la parroquia Santa Teresita, que allí estará esta charla que se dio la semana pasada. Aquí en todo caso yo doy también una panorámica con el género del lamento o de la súplica, como algún otro lo llama. Este género se remonta a la historia de la media luna fértil. Este género no nació en Israel. Nosotros tenemos lamentos en Oriente, en Mesopotamia. ¿Y qué era lo que se hacía con ese género de lamento en Oriente o en Mesopotamia? Con los lamentos se describían los efectos de la situación que acaecía entre la divinidad que destruía una ciudad con la divinidad que debería haberla protegido. Generalmente una divinidad mayor destruía una ciudad protegida por una divinidad menor. La divinidad menor, al ver venir la destrucción de la divinidad mayor, pues se tiene que hacer a un lado. Y entonces abandona el lugar, la ciudad, dejando a merced de una incursión bélica a ese pueblo al cual la divinidad debió haberle garantizado su seguridad. Los poetas entonces hacían un lamento a partir de eso, y era la diosa, la que protegía el lugar, que había tenido que escapar, que volvía a su emplazamiento, a su lugar, y veía la ciudad destruida, y entonces se lamentaba. ¿Cómo llega eso a las Sagradas Escrituras? Ese género también llega a nuestras Sagradas Escrituras porque nuestros poetas utilizan motivos literarios para explicar el papel de la divinidad, en este caso de Dios, en medio de una catástrofe. Y entonces describen, por ejemplo, a Dios con las categorías de un guerrero o con las categorías bélicas, para hablar de que Dios en un momento determinado se ha convertido en un enemigo. He aquí la esencia del lamento. Una tensión con Dios que es concebido como enemigo. Bueno, aunque la guerra y la enemistad no fueron únicamente el contexto, sino que también fueron el lenguaje con que se explicó este momento de tensión con Dios,
tenemos que decir que el lamento evoluciona en el contexto de las Sagradas Escrituras. Y de hecho, hasta un libro surge, 5 poemas dedicados a desfogar el dolor, que es lo otro que hace el lamento. Muchos son los lamentos en las Sagradas Escrituras. Tenemos a propósito este lamento que ustedes pueden ver acá, el lamento 22.2, que ya recordarán bien, este lamento es el que Jesucristo utilizaría en el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 34. Recuerden que ese lamento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al final del lamento, como ustedes pueden leer, hay una nota de confianza. El lamento tiene un propósito, y el propósito del lamento es recuperar la esperanza. Para recuperar la esperanza hay que afrontar a aquel que la produce, y aquel que al mismo tiempo parece estar produciendo lo contrario, la desconfianza. Vean, lamentos no encontramos solo en el libro de las Lamentaciones, lo encontramos en el libro de los Salmos, pues aquí lo estoy ubicando. Lamentos encontramos en Isaías, en Ezequiel, en Amós, y hay un célebre profeta que también se lamenta, me imagino que ustedes sabrán cuál es, sabrán de quién estoy preguntando yo. ¿Alguno de ustedes? Jeremías, bravo Julio. Ya puedes decir que pasaste el examen, pero no es cierto. En todo caso, el género del lamento es esa expresión de un creyente que está en problemas con Dios. Mira su entorno y ve que su entorno es problemático y no logra entender cómo sea eso posible. Por tanto, observen ustedes que en el lamento se está recreando esa experiencia de poder hacer volver a Dios, hacerlo regresar a su estado de misericordia, porque no es posible que esté pasando algo a alguien que cree en Él. Entonces en el lamento suceden 3 cosas. Primero, se desfoga el dolor, se hace una catarsis del dolor. Segundo, se llama a juicio, digámoslo así, a quien puede producir de nuevo la confianza y cambiar la historia. Y tercero, a veces es posible que se haga un voto de confianza. Sobre esto miren la cantidad de textos que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras que hablan de lamento. Observen. No me detengo en cada uno porque es imposible detenerme, al menos estos son los salmos. El enemigo, el que produce el dolor en el libro de los Salmos puede ser una enfermedad grave que amenaza la vida. O sea, esa puede ser la situación que desata la pelea con Dios. Una enfermedad grave que está llevando la vida a su final. Y, hola hijo. Mm, Mira, esa es una pregunta muy interesante. Generalmente los autores llaman a estos 2 salmos salmo penitencial, o es el juicio que Dios hace en el Salmo 49. Recuerda que Dios cita a todo el mundo, a toda la creación, para juzgar a aquel que ha cometido pecado. Cuando ya lo juzga y le dice que sus sacrificios siempre están delante de él, pero él no quiere eso, entonces el otro ya reconoce diciendo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Algunos salmos de lamento contienen notas penitenciales, notas de arrepentimiento. Pero en esos 2 textos nosotros no tenemos realmente una tensión deliberada con Dios. Es decir, el salmista no le dice a Dios, ¿por qué me abandonas? Como dice, por ejemplo, el Salmo 22, o hasta cuándo, Señor, como dice el Salmo 13 que ustedes ven aquí en pantalla. Esas notas no existen dentro de esos textos que tú me estás mencionando. Por lo tanto, deberíamos considerar el Salmo 49 y 50 como salmos de género sapiencial o de litigio, sería el término correcto, porque es un litigio que Dios inicia contra aquel que está pecando. Ahora, vuelvo a repetir, características penitenciales encontramos también en los salmos del lamento, cuando en el lamento el salmista dice, está bien, yo pequé, pero basta.
Un poco en el libro de Lamentaciones encontramos eso. Es decir, los castigos de Dios por las culpas del pueblo se parecen desproporcionados. Van más allá de una mera punición por los pecados cometidos. Y entonces es ahí cuando el salmista se lamenta y dice, basta, pero ¿por qué? Ya reconozco mis pecados, porque el sufrimiento sigue. No sé si puede hacer claro lo que te estoy diciendo, Alejandro. Bueno, hijo. Miren entonces que en el libro de los Salmos, como decía, el enemigo puede ser concretado a partir de una enfermedad grave que amenaza la vida. Y bajo este concepto, la concepción teológica del momento, pues se considera síntoma de maldición o de abandono divino. Estoy enfermo porque Dios me abandonó. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estos salmos, el 6, el 22, el 38 y el 102. Esa situación es la que engendra, digamos, una cosa muy compleja, ese sentimiento de abandono divino, que muchos sienten, por ejemplo, en estos tiempos. El género de lamento es maravilloso porque resulta ser una manera de afrontar el acontecimiento de sentirse abandonado en medio de una situación extrema. Otras veces se trata de una tragedia nacional o de un proceso jurídico corrupto que amenaza con una condena a muerte a quien está lamentándose. Y entonces el otro que es corrupto y que envuelve a la pobre víctima en un enredo terrible, se vuelve un enemigo implacable que lo persigue y lo odia. Y ante esto, por ejemplo, tenemos esta expresión de persecución, de corrupción, las vamos a encontrar en estos salmos que están aquí abajo de ustedes. Y entonces el que se lamenta, sí, está boquiabierto por lo que le están haciendo, pero todavía está más boquiabierto porque Dios parece que no hace nada. Entonces por eso se lamenta, mostrándole su situación, para que produzca, para que proceda en algo, para que haga algo. Porque si hace algo, pues su situación de sufrimiento cambiará. Pero el enemigo no necesariamente tiene que ser el cuerpo que se enferma o un agente externo que persigue. También el enemigo puede ser interior, como nos lo revelan el Salmo 13, 18 y 130. Un estado de desánimo mortal que a veces se vuelve inexplicable. Un estado en que el orante solo percibe la ausencia de Dios, su distanciamiento, su silencio. En el caso del libro de Lamentaciones, que es un libro que surge o en el exilio o poco después del exilio, el enemigo, por ejemplo, coincide la mayor parte del tiempo con Dios. Es Babilonia la que invadió al pueblo, es Babilonia la que profanó el templo, la que incendió los palacios. Pero en el libro de las Lamentaciones, si ustedes lo leen, porque ya hemos leído algo al principio de este curso, es Dios el que hizo todo eso. Miren, mientras el libro de los Reyes nos explica la invasión de Babilonia, es decir, que Babilonia llega, sitia al pueblo, más allá de las murallas, después abre un boquete, se introduce en el pueblo e incendia desde lo exterior hasta lo interior toda la ciudad. El segundo lamento, por ejemplo, nos dice que no, el incendio comenzó desde adentro y comenzó desde el templo. Miren la problemática. O sea, estamos sitiados por Babilonia. La pregunta es que Sión es inviolable. A Sión no se le puede violar, esa es una promesa divina. Y sin embargo la están violando, la profanan. Entonces no son los babilonios, es Dios, porque si esto pasa, es porque Dios lo permite. Y por eso el poeta, por ejemplo, del lamento número 2, habla de la destrucción desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como es lógico. Lo primero que es tirado al suelo y vuelto nada es el santuario. Entonces miren que el libro de los lamentos manifiesta esta tensión entre Dios que se comporta como enemigo o se percibe como enemigo y el sufriente que así no lo demuestra a través de las imágenes que crea de Dios. De hecho, estudiar las imágenes de Dios y su actuar en este contexto de relación tensa con el afligido es entrar en diálogo con el núcleo central del mensaje del libro de Lamentaciones. En los Salmos, concretamente, también se hace uso de la imagen como vocabulario descriptivo de todas esas situaciones límites, de todas esas expresiones desesperadas
que buscan catarsis, desfogue, para alcanzar a un Dios que en ese momento se percibe distante y para provocar en él de nuevo el rasgo que siempre lo distingue, el de la compasión, el de la misericordia perpetua. Entonces miren, así configuradas todas esas imágenes en este género del lamento, el lamento deviene esa última posibilidad, esa última oportunidad ante lo imposible. El lamento se vuelve la palabra contra Dios, pero que es al mismo tiempo la palabra plegaria que también quiere Dios, porque si está dentro del texto bíblico, también Dios quiere la palabra que se dirige contra él. Pasemos a otro género, al penúltimo género para que vayamos concluyendo. El género de la acción de gracias se denomina así pues porque eso hace. Es un género en el que encontramos muchas mezclas, porque se mezcla con otros géneros, por ejemplo con el del lamento. Si el lamento pasa y Dios actúa, pues se le agradece esa actuación en medio de la historia. Entonces, generalmente la acción de gracias está siempre emparentada con otro género, por ejemplo, el de la alabanza y el de los himnos, hasta el punto que algunos dudan en diferenciar género de acción de gracias con género de alabanza. Pero yo voy a hacer la diferencia de una vez. ¿Qué es el género de la acción de gracias? Al menos como género tiene 3 elementos que siempre tienen que existir. ¿Cuáles son esos elementos? En la acción de gracias que viene de esta palabra que ustedes ven acá, la palabra toda, digámoslo así, la expresión nos va a decir a nosotros exactamente cuál es esa estructura. La toda significa no solo acción de gracias, sino confesión. Toda significa también alabanza. Hoy en día, cuando uno va o uno habla hebreo moderno, si alguien te dice gracias, te dice toda. Muchas gracias, toda meod o toda rabá. Toda viene de ese término que significa acción de gracias, pero también significa confesar. Y hasta a veces puede significar alabar. Y hay como la grande confusión de toda esta situación del género de la acción de gracias. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que esta acción de gracias se vuelve género literario y especialmente porque tiene una estructura común en todos los géneros de la alabanza. ¿Cuál es esa estructura común? El primer elemento que encontramos es que hay una, perdón, acá se me pasó la diapositiva, hay una invitación al reconocimiento del actuar bondadoso divino. Entonces yo invito a la gente a que reconozcan lo que Dios ha hecho y eso también puede ser a manera de alabanza. Por eso decimos que este género se mezcla con otros. No podemos decir que es un género AC, sino que siempre está en esa comunión, en ese diálogo con otros. Otro elemento que nosotros encontramos y que tiene que existir, mire que ya aquí la cosa cambia, porque hemos dicho que los géneros anteriores no tienen una estructura en sí misma, sino que comparten temáticas. En cambio, aquí en la acción de gracias sí tenemos una estructura. La segunda parte que debería aparecer en este género de la acción de gracias es el de describir los males en los cuales Dios ha intervenido. Dios ha intervenido y si ha intervenido, pues en todo caso, por eso es que se le agradece. O sea, la acción de gracias nace especialmente en esto, en la intervención de Dios. Y por eso se le agradece por lo que Él ha hecho. Finalmente, nosotros tenemos un último elemento. Se describe la identidad de Dios que resulta de sus actos, casi como a manera de una profesión de fe. Describimos que ha hecho Dios porque el acto en el que el hombre se ha sentido salvado, rescatado, lleva a que se haga casi una profesión de fe. Y de hecho, todo género de agradecimiento termina siendo eso, una experiencia de profesión de fe. Algo que a mí me parece maravilloso porque entonces cuando ustedes vean el elemento de acción de gracias y quieran buscar profesiones de fe, pues obviamente encontrarán eso. Ustedes se acuerdan que la semana pasada hablábamos del credo histórico de Israel, es decir, de los Salmos 105 al 107, que recorren la historia. Y si recorren la historia es porque Dios ha actuado en ella, ha intervenido en ella. Bien,
¿Qué salmos de acción de gracias podemos aquí proponer como ejemplos? Propongo unos porque no puedo proponer absolutamente todos. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 30, el Salmo 52, tenemos el Salmo 116, tenemos el Salmo 138 y tenemos los Salmos 95, 100, 107 y 147. Yo no voy a hacer la descripción de cada uno de estos salmos porque me parece que sea inútil. Basta simplemente con mencionar esos salmos que estoy proponiendo allí. Salmo 30, etcétera, etcétera, etcétera. Basta que digamos algún elemento de uno de esos salmos y les propondría, por ejemplo, el 52, cerquita a ese salmo contrastante de acción de gracia, de reconocimiento de pecados. ¿Qué dice el Salmo 52? El salmista da gracias a Dios porque ha actuado especialmente ante el malvado que se había encarnizado contra él en el mal. Y además confiesa su fe en Dios como fortaleza. Ven, Dios es la fortaleza de este salmista. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en medio de la desesperada situación de persecución que sufre el salmista, pues este hombre alcanza a reconocerlo. Y esto de verdad que lo hace más interesante, más interesante aún. Yo quisiera invitarlos entonces a que escuchásemos lo que dice el salmista, cómo se siente de seguro. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, he confiado en la lealtad de Dios por siempre, jamás. Te daré gracias siempre porque has actuado. Espero en tu nombre, que es bueno, delante de tus fieles. ¿Cuál es la diferencia de los salmos que tenemos acá? Estos salmos 30, 52, 116 y 138 son salmos individuales. Uno que da acción de gracias. Pero la acción de gracias también puede ser comunitaria. Y ejemplo de la acción de gracias comunitaria son estos que tienen aquí abajo, el 95, el 100, el 107 y el 147. ¿Cuál es la diferencia exacta de los salmos de acción de gracias con los salmos de alabanza? La diferencia es esta. Ravasi dice que la acción de gracias es una forma más humana e interesada de alabar. ¿Por qué? Porque nace con un motivo concreto verificado en la historia. Algo hizo Dios, yo le agradezco. La alabanza no. La alabanza es una forma diferente, porque en la alabanza Dios no tiene que haber actuado para que yo lo alabe. Es así como introduzco el último género de alabanza o género de los himnos. El cardenal Ravasi nos dice que el himno no es solo un género literario, un modelo literario. El cardenal Ravasi nos dice, es la definición de una actitud interior fundamental. Eso es un himno, eso es una alabanza. Pues bien, nosotros hemos definido el libro de los Salmos, y ya con esto concluimos nuestro curso, como Tehilim. Como ustedes ven acá, así habíamos comenzado. Ojo que por acá, esto ayuda para lo de ahorita. El himno es una profesión de fe, puesto que hace ver a Dios en su identidad más clara. O sea, la alabanza está hecha para eso. El himno está hecho para eso, para hacer ver a Dios, exaltando las cualidades que más se perciben de Él, en cualquier momento histórico. No tiene que ser un momento histórico específico. Sin embargo, la alabanza, el himno es todavía más generoso. ¿Por qué? Porque puede que uno no contemple una acción concreta de Dios en su vida, y aún así se le reconoce a Dios el hecho de que Él actúe en la historia, el hecho de que Él exista. Miren, ni siquiera que haya hecho algo, sino solo con que exista, ya eso se le reconoce, ya ese es el motivo de la alabanza. Y de hecho, el carácter de este género se percibe en el concepto de la alegría, que se describe en distintas manifestaciones. A veces la alegría es a través de la voz humana que canta o que grita, o de los instrumentos musicales que elevan, porque la voz humana es limitada, entonces los instrumentos musicales elevan la voz a categorías de melodía,
de armonía o incluso la danza, los cuerpos que danzan trascendiendo el género de alabanza o de himno a un lenguaje que desplaza toda particularización en los conceptos. Miren la maravilla de lo que es este género. Este género es un punto al cual se llega. Todo género de alabanza o de himno generalmente tiene una estructura, como la acción de gracias y a diferencia de los demás géneros. ¿Cuál es la estructura? Generalmente hay una introducción que consiste en una invitación a la alabanza. Alguien invita a alabar o una comunidad invita a ejercitarlo. El himno o la alabanza también tiene unos motivos, nos dice por qué alabamos, es decir, un cuerpo en donde se explicitan las razones y los temas concretos de la alabanza. Alabamos al Señor porque existe, alabamos al Señor porque ha actuado en la historia por lo que sea. Y finalmente tienen en ese mismo motivo otra vez la invitación a la alabanza. ¿Por qué? Invita a alabar al principio, luego de invitar a alabar, da los motivos y ahora ya si la gente que escucha a aquel que está alabando puede volver a escuchar ya algo más fundamentado. Entonces vuelve a invitar a la alabanza. Y esta alabanza, esta invitación a la alabanza funciona también aquí como una conclusión. Una conclusión que deja abierta la alabanza. ¿Por qué? La deja abierta porque ya el poeta alabó. Ahora que otros alaben y él da los motivos para ello. Y finalmente, ¿cuáles son textos de alabanza en los salmos? Pues yo voy a hacer aparecer aquí todos. Tomen un pantallazo, tomen una foto porque es imposible hacer una descripción de cada uno de estos salmos. ¿Qué pasa en estos salmos que ustedes ven acá? Aquí se desarrollan generalmente dos temáticas. ¿Cuáles son las dos temáticas que fluyen dinámicamente en estos salmos? Por ejemplo, el primer tema es la creación, con todos sus particulares. Cuando encontramos el tema de la creación, generalmente se asocia a la alabanza. Y entonces entendemos que el género de la alabanza o de los himnos funciona a partir de dos actitudes humanas, o mejor de una, dicha en dos palabras, el asombro y la maravilla. Y el otro tema que fluye en estos salmos es la historia, en la cual pues Dios se revela salvando. Miren, por ejemplo, en estos salmos que están acá, encontraremos como, por ejemplo, en el Salmo 135 y en el Salmo 136, cómo Dios salva en la historia. Y con toda esta lista que yo he dado, existen dos tipos de himnos que no nos pueden pasar a nosotros desapercibidos. Y estos himnos son, y ya con esto concluimos, el primer himno son los de la realeza divina, porque hasta aquí se dirige el libro de los Salmos. De pasar de la realeza humana tan equivocada, tan poco elocuente, a la realeza inequívoca de Dios. En estos salmos 47, 93, 96 y al 99, nosotros podemos verificar esta experiencia de la realeza divina. Estos salmos, miren, se ocupan de entronizar al Señor, que es una cosa bien especial, porque es como si fuera salmos que describen la coronación de Dios por encima de todo y de todos. Dios coronado como rey, visto como monarca. No son salmos muy novedosos en el sentido de que nosotros en la media luna fértil, por ejemplo en Mesopotamia, encontramos salmos o himnos dedicados a hacer exactamente lo mismo. Y los otros tipos de himnos que encontramos en el Salterio los llamamos los himnos de Sión, que ustedes los ven acá, 46, 48, 76, 84, 87, 122, 132. Se les llama así himnos de Sión o cantos de Sión, que se ocupan de contemplar la ciudad santa, la ciudad tocada por el pie de Dios. Recuerden que el templo es el escabel de Dios, es decir, donde Dios reposa, donde Dios se sienta. El arca, de hecho, es hecha a manera de trono. Entonces, Jerusalén no es solo Jerusalén, Jerusalén es algo más, Jerusalén es Sión.
Miren que eso es un acontecimiento maravilloso, incluso decirlo. Sión, Sión es el lugar donde Dios mora. Qué maravilla poder decir eso, porque entonces es un punto de la tierra en el que Dios hace el evento, el contacto con el hombre. Y en estos himnos entonces nosotros vamos a descubrir, por ejemplo, la experiencia del templo como lugar capital de la peregrinación. El lugar de Sión es el lugar de las fiestas a las que todos deben ir al menos alguna vez en el año. Y entonces, si el Señor vive ahí, entonces la cualidad que más vamos a descubrir de Dios en estos himnos de Sión es su cualidad protectiva y su cualidad o su función santificante de la colina donde el lugar del templo se encuentra, o el lugar de la tienda para efectos de lo que nosotros concebimos como la historia de David antes de. Finalmente, digamos esto, el género de la alabanza tiene un horizonte, así como lo encontramos distribuido en todo el Salterio. De todas las vicisitudes humanas, el orante de los salmos será testigo de la lucha y el triunfo de Dios contra la hostilidad del mal y sus propagadores. Este orante, que ha hecho el camino de los salmos, meditándolos día y noche, podrá invitar a la alabanza a todas las criaturas, porque sólo un bienaventurado, es decir, uno que se ha apropiado de la palabra del Señor, uno que ha encarnado la Torá del Señor, puede descubrir su verdadera identidad, tanto la propia como la de Dios. Un poco como nos dice este salmo de acá, Ki Kadosh Adonai Elohenu, porque santo es el Señor Dios nuestro. La santidad de este Yahvé, familiar, cercano en todos los momentos y vicisitudes del salmista, ante la cual este orante se rinde con una última palabra que concluye el libro de los Salmos. Aleluya, alaben a Yahvé. Todo aquel que es salmista, es decir, que ha hecho el camino del Salterio, dice como última palabra, si es un hombre justo, aleluya, alabada Yahvé, llegando a la cumbre de su propia vida espiritual. Habiendo afrontado los salmos entre el principio y el fin, vuelvo al discurso que planteé de los salmos desde el principio, desde el fin. Para leer todo el Salterio en una clave desde la introducción, he propuesto el comentario de estudio del Salmo primero, aunque es un estudio sucinto, breve. Ahora, en este momento quisiera hacer lo contrario, es decir, ya no mirar las cosas desde la introducción, sino mirar los elementos desde el epílogo, desde el fin. Entonces quiero proponerles a ustedes una última reflexión en este curso de introducción al Salterio, al libro de los Salmos. Les propongo los Salmos vistos desde el fin. Y para ello quiero proponerles el extremo fin, no los últimos salmos, lo que llamamos la última doxología, la doxología final del libro, sino solamente el Salmo 150. Cuando ustedes ven aquí el título estudio, pues realmente no es algo tan elaborado, es simplemente un comentario que sobrevuela un poco las implicaciones de un salmo como estos al final de toda la obra. Hemos llegado, como acabo de decir, al final del libro de los Salmos.
Sí, obviamente aceptamos que este sea el final, porque recuerden que en algunas tradiciones los salmos todavía avanzan a un apócrifo 151 y a otros apócrifos, por ejemplo, en la tradición siríaca, hasta el Salmo 155. Entonces, digamos mejor que hemos llegado al final de la obra, que es el último salmo canónico, cuyo texto es una continua exhortación a la alabanza. Y es un texto que, como ya lo escuchamos ahora en la oración, reza así. Quiero concentrarme en algunas partes para que podamos profundizar en esto que apareció ante nuestros ojos. Miren, el Salmo abre y cierra con la expresión Hallelujah, a manera de inclusión. Inicia y finaliza de esa manera. El primero sirve como título al Salmo y el último se convierte en su desenlace. Esta inclusión o marco es muy lógica, puesto que en el interior del Salmo aparecen 10 exhortaciones a la alabanza, lo que lo convierte como en una especie de decálogo. Y si es decálogo, directa o indirectamente se alude a la Torá. Por tanto, el camino del Salterio que hemos inaugurado en el primer capítulo llega a su cima con los 10 mandatos a la alabanza. De hecho, el Salmo 150 podríamos pensarlo o imaginarlo como el Sinaí del pueblo de justos y bienaventurados que han peregrinado por el desierto o por el camino de los salmos. Pese a lo que acabo de decir, no todos los manuscritos evidencian la existencia de este Hallelujah del principio y aquel del final. De otro lado, digamos que estas dos menciones no son imprescindibles, porque ya el mismo contenido del Salmo dirige la atención hacia el significado de esa expresión, de manera que el lector, luego de escucharlo, incluso si en el manuscrito no encuentra como última palabra esta, Hallelujah, no puede sino decir aleluya. Aleluya es una interjección que ha pasado hasta nosotros como un único vocablo, pero realmente consiste en la composición de dos términos hebreos que yo en lecciones precedentes había especificado. El primero es lo que nosotros vemos acá, Halelú, antes del Makef, Halelú, que es un imperativo en una forma hebrea que llamamos piel, y el segundo, Yah, es la abreviatura del nombre de Dios, la primera sílaba de lo que nosotros hemos denominado tetragramaton divino, la Yod, la G, la Vav y la Yod, estas 4 letras del alefato hebreo, que era impronunciable o incluso hoy por cuestiones místicas o piadosas, pero que así ha cortado acerca el nombre del Señor a la boca del creyente que lo alaba. El imperativo que nosotros tenemos acá iniciando la expresión lo encontramos en segunda persona plural y por eso lo traducimos habitualmente como alabad o alaben. Basta saber que el verbo sería halal. Yo aquí voy a intentar escribirlo a un ladito del texto para que ustedes puedan observar cómo sería la forma del verbo en la lengua hebrea, es decir, cómo son estas 3 consonantes que lo constituyen. La forma del verbo aquí la voy a colocar, halal. Esta forma del verbo que ustedes ven acá, aquí obviamente ya está conjugado, pero aquí tenemos la forma que encontramos en el diccionario. También denota otra idea, otro concepto, el concepto de brillar, de iluminar. Un concepto ese de brillar o iluminar que ayuda a definir algo de lo que pasa realmente en la alabanza. La alabanza se trata de hacer brillar o de iluminar aquello que de otra forma quedaría velado. Por tanto, la alabanza corresponde a hacer ver o revelar en todo su esplendor a quien se alaba, en este caso a Yahvé o al Señor.
La alabanza deja ver a través de palabras, gestos y también sonidos quién es Dios. Y por esto último se está ante la forma, digámoslo así, más alta de la vida espiritual. En un término particular es el clímax de la oración. Y me parece que entonces no podría concluir de otra forma el libro de los Salmos. La alabanza que está contenida en el libro de los Salmos no busca aprender a Dios con simples conceptos o abstracciones que estén desvinculadas de las experiencias de cada uno de los salmistas. La alabanza en el libro de los Salmos apela al lenguaje de lo inexpresable, es decir, al arte, a la poesía, a la música que se hace con instrumentos para trascender dichas experiencias. Por ello miren que la alabanza no se cierra sobre sí, sino que se multiplica en esa continua exhortación a alabar, como sucede en este salmo. Generalmente quien alaba invita a alabar. La alabanza de uno se transforma en invitación que busca suscitar la alabanza de otros. Creo que el mejor prototipo de exhortaciones a la alabanza yace en este Salmo 150, que bien se le ha llamado, sobre todo por algunos estudiosos y tradiciones también religiosas, el decálogo de la alabanza. Ahora pasemos a la siguiente línea poética, que dice así: Halelu el bet kosho, haleluhu birkiya utzo. Miren, los mandamientos de este decálogo son presentados en forma de duplas. Aquí decimos Halelu el bekod sho. Observemos que tenemos la primera parte, Halelu el bekod sho, y volvemos a repetir Haleluhu birkiya utzo. Observemos las duplas acá, Halelu el y Haleluhu. Son presentados entonces estos mandamientos de la alabanza en duplas como si el poeta hubiese organizado este material. Traten de utilizar la imaginación o nuestro imaginario a la manera de dos tablas de la ley, evocando aquellas losas de piedra de la Torá que recuerden según el Éxodo 24 o el capítulo 32 o el capítulo creo que 34 recibía Moisés. A su vez, estas duplas están ordenadas desde 4 aspectos, las de este salmo. El primer aspecto es el espacio, el segundo la motivación, el tercero los medios y el cuarto los agentes. Aquí, por ejemplo, estamos en la dupla que corresponde al espacio. ¿Dónde sucede la alabanza? En el firmamento, en el santuario. Toda alabanza debe ocurrir en un espacio. Y aquí tenemos 2 de esos espacios que se reclaman mutuamente, el firmamento y el santuario. Además, la alabanza surge motivada por alguna circunstancia en la que Dios actúa y allí se descubre un rasgo de la identidad divina exaltado por quien alaba. El salmo es causado por las hazañas que están caracterizadas por la abundancia de la gracia divina. Yo aquí hago un paréntesis. Sí, es verdad que la alabanza resalta las hazañas que hace el Señor, pero no necesariamente tienen que ser hazañas hechas a mí, el salmista. Pueden ser hazañas hechas a mis antepasados, al pueblo donde pertenecía, a uno que no está cerca a mí, sino que está lejos. Yo no tengo que recibir o ser testigo de una hazaña del Señor para alabar al Señor. Pero la hazaña debe ocurrir en mí, en otros o en cualquier otra situación. Elemento importante también son los medios a través de los cuales se expresa la alabanza. Hemos escuchado que en el presente salmo se trata del empleo de instrumentos de viento, se escuchan las flautas, de cuerdas se escucha la lira o la cítara, el arpa, y de percusiones como los címbalos, como la pandereta. Miren, este aspecto de la música es muy común como lenguaje privilegiado de la alabanza.
Finalmente, el otro aspecto que nosotros tenemos es el de los agentes que ejecutan la alabanza, que en este salmo son dos, quien exhorta a ella y además los exhortados. En este salmo, los agentes, miren, terminan universalizándose porque dice al final en el versículo 6, todo ser que alienta o que respira, alabe al Señor. En otras palabras, todo aquel o aquello que respire es llamado al acto de alabar. De modo concreto, la primera dupla, esta que tenemos acá en pantalla, impulsa a alabar a un sujeto cuyo nombre no es el esperado, porque en vez de aparecer Yah, como lo decíamos en Aleluya, aparece, sin embargo, Aleluel. No se dice alabad a Yahvé, sino alabad a Dios. Usando en este caso, pues, el nombre común de Dios, Él. Aquel nombre antiguo que se adopta también de las religiones cananeas, de las que encuentra Israel cuando llega a la tierra prometida. Nombre que los cananeos usan para referirse a la divinidad. Incluso esto llegó a resultar un poco problemático porque en la traducción siríaca posterior cambiaron, de hecho, el nombre. Cambiaron el nombre para que no quedara él, sino para que quedara de nuevo Yahvé, Yah. La alabanza a Dios, aparte de esto, debe verificarse en estos espacios que ustedes están mirando acá. Primero, el firmamento, luego el santuario, pero he dicho ahorita que ambas se reclaman. En el santuario, como lo ven acá, el Kodesh, como lo ven ustedes acá, se comprende las Sagradas Escrituras como el lugar de la presencia del Señor, que en la Biblia hebrea pues puede equivaler tanto a la morada celestial como al punto de encuentro entre Dios y su pueblo, entre el pueblo y su Dios, es decir, en el templo. El segundo espacio es el Requia, el firmamento, que visto desde el libro del Génesis no es una cosa, sino una criatura, cuya función es darle paso a las aguas superiores. Para ello pueden ustedes leer el Génesis capítulo 1, versículos 6 al 7. Lugar al cual Dios denomina en ese mismo texto, en el versículo 8, cielo. Y también el lugar donde Él cuelga las luminarias. Todo lo podemos leer ahí mismo. Y donde vuelan las aves. Firmamento con capacidad de anunciar, si utilizamos otro salmo, el Salmo 19, verso 2, la gloria de Dios. Eso es lo que puede hacer el firmamento. Estos dos espacios, el del santuario y el del firmamento, encierran al hombre, miren, entre lo alto y lo bajo. Lo alto del firmamento y lo bajo en la tierra, donde está construido también el santuario hecho de manos humanas. De esta manera están contenidas las posibles realidades que circundan al hombre y lo ubican en un punto específico como criatura. Sin embargo, muchachos, este último punto espacial en lo bajo es, al mismo tiempo, lo más alto de la tierra. Ya lo decía yo precedentemente en alguna lección. Recuérdese la descripción del santuario o del templo, ubicado en lo más alto de Jerusalén y del monte Sión. Es decir, esa altura geográfica, pero también piadosa. A Jerusalén se sube. La alabanza, en consecuencia, muchachos, se remonta hacia las alturas físicas, pero también hacia aquellas espirituales, dirigiendo la mirada mucho más allá de la bajez humana, invitando a trascender hacia lo alto, obligando a levantar los ojos. La alabanza nace en y con esa altura. Estos dos espacios que aquí están indicados en estos dos primeros mandatos del decálogo de la alabanza son al mismo tiempo direcciones donde se puede encontrar a Yahvé, donde se alaba a Yahvé en el firmamento, en el santuario.
¿Y qué hace la alabanza? La alabanza es la oración que se vuelve en su forma más potente a tal punto que alcanza lo inalcanzable. Es el fin de toda búsqueda en el orden espiritual. Por tanto, miren, el salmista no comienza alabando a Yahvé porque la alabanza es el destino final de toda oración, que primero tiene que remontarse en la vida, en el lugar y en el tiempo donde suceden todas las vicisitudes humanas que llegan al final a su altura y a su victoria cuando se alaba. No empezamos el libro de los Salmos con alabanzas, pero sí lo concluimos en ellas. Vamos a ver la siguiente dupla y conozcamos qué significa entonces esta alabanza en el firmamento y en el santuario. En la segunda dupla de mandamientos, Haleluhu Big Burotaf, Haleluhu Kerov Gudlo, alabadle por sus hazañas, alabadle según su abundante grandeza, hace el cambio de los espacios, el firmamento y el santuario hacia las motivaciones que inspiran la alabanza, la abundante grandeza, las hazañas. Estas dos razones justifican la alabanza a Dios. Y cuando ustedes lo leen podrían pensar que son dos conceptos abstractos, porque no aluden a situaciones concretas. Pero atención, eso es una apariencia. Pues toda motivación a la alabanza va siempre de lo concreto a lo universal. Si el salmista fue salvado de una enfermedad, por ejemplo, pongo este ejemplo, pensemos en un salmista que estaba enfermo, su exhortación solo tendrá eco en aquellos que como él han sido rescatados de lo mismo. Por ello, miren, el orante extiende las motivaciones de su alabanza a términos en los que cualquiera puede encontrarse. La motivación se universaliza de esta manera, para que no sean los enfermos o solo los enfermos, siguiendo la lógica del ejemplo que he acabado de poner, quienes deban alabar a Dios. De los enfermos pasamos al universal todos. Todo ser que vive, de hecho, debe respirar alabanza. Todo ser que alienta, todo ser que vive debe respirar alabanza, como este salmo se asegura de afirmar en la conclusión. De otro lado, al ubicarse al final del libro, este salmo entonces deviene experiencia de todo aquel que ha hecho el camino de la Torá, aquí contenida en el libro de los Salmos, meditándola día y noche. El libro de los Salmos nos ayudan a transcurrir en el tiempo, nos ayudan a entender que somos seres finitos, y esta vida se va desgastando mientras vivimos. Pero en el libro de los Salmos sucede al inverso, se vive más mientras más pasa el tiempo meditando día y noche la Torá. Luego del camino de esta Torá, la única palabra coherente es aquella de la alabanza, que nace en la experiencia del poder, la fuerza y la autoridad divinas. De hecho, este primer término que tenemos nosotros acá, Geburah en singular, Big Burotaf, aquí lo tenemos en plural con un sufijo. Cuando yo la digo en singular, Geburah, que aquí hemos traducido con el término hazaña, se convierte en la motivación del tercer mandato de la alabanza y apela a la fuerza, al poder que Dios demuestra en la historia. El término en sí no es muy difundido, esto valga decirlo, en comparación con otros términos que se refieren a Dios dentro de las Sagradas Escrituras. Pero cuando lo encontramos se convierte en la designación principal del poder de Dios. Geburah es esa designación principal del poder divino. Por ejemplo, en Jeremías 10:6 aparece relacionado al nombre divino.
que también en Jeremías 16 se encuentra ese tetragrámaton en su abreviatura, es decir, con la Yod, con la G y el Mapik, el puntico dentro de la G. En ese mismo profeta, en Jeremías, pero en el capítulo 16, 21, el nombre de Dios se conoce por su Geburah, por su hazaña. Luego la Geburah, esto que ustedes están viendo acá, es sinónimo de él mismo. Es decir, el nombre de Dios se identifica con su Geburah. Si alguno de pronto puede estar pendiente de cómo se escribe esta palabra, voy a intentar escribirla acá al menos encimita, para que tengamos como al menos la noción. Me perdonarán, pero mi caligrafía hebrea no es la mejor. Geburah. Geburah. Si alguno necesita los puntos, aquí se los coloco. Geburah. Para quien no está introducido en esta lengua, translitero. Geburah. La Geburah. Este término está en relación con otro término, con otra raíz consonántica, bien interesante. Esta raíz que voy a colocar acá, la raíz gabar, la raíz gabar, cuya definición no es únicamente aquella que encontramos en los diccionarios, esa de ser fuerte, sino realmente ser más fuerte que. En otras palabras, superar. Y de allí que este término que ustedes pueden ver acá tienda muchas veces a significar nuestro concepto de vencer. Vencer. Geburah es algo que encarnan especialmente los reyes en sus empresas bélicas, denotando su habilidad enérgica en batalla, su suceso, en la capacidad de obtener victoria. Cuando este término se le aplica a Dios, alude a Él en su estado soberano, real, en ese estado soberano de la historia en donde se registran todas sus victorias, como por ejemplo esos momentos paradigmáticos del Éxodo. Recuerden que allí Dios se mueve como un rey guerrero que extermina para el pueblo tanto al incomparable ejército egipcio como al monstruo marino que Dios termina dividiendo en dos. Recuerden el Éxodo 14 y el Éxodo 15. Dios siempre vence en su soberanía. Basta que ustedes lean el Salmo 66 y el verso 7. Dios siempre vence en sus obras y empresas. Lean el Salmo 106, versículo 2. Dios vence en el derecho. Lean el Salmo 89, 14. Finalmente, Dios vence en su justicia y en su misericordia, y tenemos como ejemplo todo el Salmo 117. Aquí como lo tenemos, y decía yo ahorita, el sustantivo está en plural, lo cual identifica a Dios en sus muchas acciones o hazañas salvíficas y victoriosas. O sea que el salmista no está alabando a Dios por lo específico de un acto, sino por su constancia y fidelidad en el actuar de esa manera. Dios siempre vence. A este punto, quien se sienta angustiado, que lo sepa de una vez. En el Antiguo Testamento, las acciones que están bajo ese término Geburah son en primer término las obras de la creación. La creación también es victoria de Dios. Luego, el término indica las faenas en relación con los hombres, es decir, las hazañas del pasado, especialmente aquellas del Éxodo y las que se atienden para el futuro. De esta primer motivación de alabar por las hazañas que hace Dios, pasamos a la segunda, la de la abundante grandeza. Esta es una expresión un poco simpática. Esto es, podríamos decir, es una expresión superlativa que exalta el actuar divino por encima incluso del actuar humano, cualificándolo como abundante. Rob sería aquí eso, la abundancia, lo mucho.
lo mucho de su grandeza. Dios es abundantemente grande porque siempre vence. Existe una medida de la alabanza que va en proporción a lo que los salmistas denominan la abundancia de su grandeza. Alabar al Señor en virtud de lo abundantemente grande hace pensar en una historia que no puede ser reducida a cuestiones meramente eventuales, casuales. La historia es testigo de la grandeza de Dios y su medida de abundancia que siempre sobrepasa al hombre y a su quehacer. Por ello, miren que para responder a esta hipérbole, si me permiten denominarla así, bueno, me permito yo de denominarla así, una hipérbole que maximiza el quehacer divino, le queda al hombre el único modo de oración que es la alabanza. Para responder a la abundante grandeza, a esta hipérbole, este superlativo, solo se puede hacer la alabanza. La alabanza responde a algo que nos supera. Y miren, ¿dónde se rastrean los eventos divinos que expresan la abundante grandeza de Dios en este salmo? Pues ahora, si ubicamos el salmo en el último lugar entre todo el libro, entonces el Salmo 150 no está apelando solo a sí mismo, sino a todos los portentos, a todas las acciones concretas que están testificadas en cada uno de los salmos, incluyendo aquellas que se atienen en el futuro. O sea, el orante de hoy debe superar los límites históricos del Salterio, porque el orante de hoy que ora los salmos, también él es salmista. O sea que las hazañas no solo miran al pasado o al atrás de los capítulos antes del 150, sino a lo que se sigue. El orante de hoy alaba como el orante de ayer. Alabar es la forma a través de la cual el orante puede responder a Dios, a su presencia activa, a su actuar salvífico, a su siempre vencer. Miren, en otras palabras, alabar es la sensibilidad del contemplativo, que encierra el universo del hacer divino en esa expresión según su abundante grandeza o según la abundancia de su grandeza, porque también podríamos un poco transliterar de esa manera. Dios siempre vence. Esa palabra vencer me gusta mucho y ese verbo gabar que ustedes tienen acá me gusta mucho. Esto es lo último que quisiera decir al respecto de esta dupla de mandamientos. Porque en época rabínica se dejó de pronunciar el tetragramaton divino, es decir, lo que nosotros escribimos como Yahvé, es decir, en hebreo la Yod, la He, la Vav y la Yod. Lo voy a escribir acá para que observemos el tetragramaton un poquito más o menos escrito. Aquí está. En época rabínica esto se deja de escribir y se utiliza el término Geburah, que ustedes ven acá, unido también a otras designaciones, como un título sustitutivo, porque expresa perfectamente tanto el nombre como la persona de Dios, cuya grandeza es abundante. Sigamos con esta otra dupla. Bien, Haleluhu Betka Shofar, alabadle con toque de cuerno o con toque de shofar si no queremos traducir este elemento. Muchachos, Dios es el último término pronunciado sobre la vida de un hombre. Término que alude al triunfo, término que alude a la victoria. El hombre que reconoce esto presenta recíprocamente a Dios su propio último término. ¿Cuál es el último término del hombre? Es la alabanza. Sus sonidos en este salmo van a conjugar la armonía y la melodía, de modo que la música se encarga de expresar lo que el hombre no puede encerrar en una suma de palabras. Entonces es así como aparecen las siguientes tres duplas, las del verso 3, las del verso 4 y las del verso 5.
que son 6 mandamientos, referidos en este caso al aspecto de los medios a través de los cuales se expresa la alabanza. Aquí tenemos la primera parte de la dupla que nos dice a nosotros alabadle con el toque del cuerno, después tendremos alabadle con arpa y cítara en el verso 4, alabadle con la pandereta o el tambor y la danza, y alabadle con instrumentos de cuerdas y flauta. En el verso 5 tendremos las últimas duplas que serán alabadle con platillos sonoros o címbalos sonoros, y después alabadle con platillos, címbalos de guerra, de victoria, de aclamación, como creamos puede ser mejor la traducción de estas expresiones. En estas líneas poéticas se anuncian los medios por los cuales se puede ejecutar la alabanza, como he acabado de decir, y que se trata de un lenguaje expresivo que reúne el sentir del hombre, perdón la redundancia, en una expresión que, como he acabado de decir, expone, sobrepasa, todos los conceptos. El elenco de instrumentos citados no es una casualidad. Porque miren, se mezclan como en una sinfonía los vientos, las cuerdas, las percusiones. Solamente creo que quien conoce la música podría interpretar la armonía aquí narrada, aquí poetizada. La música tiene ese poder de sacar de adentro hacia afuera del hombre sus sentimientos y también adquiere un carácter. Si el hombre está pasando por dificultades, la música adquiere ese mismo carácter, se vuelve melancólica, triste, a veces un adagio. En cambio, si el hombre celebra, quizás su música sea alegre, triunfal, una marcha. Para hacer brillar a Dios, para hacerlo ver como resulta del propósito de toda alabanza, el primer instrumento citado es el que habitualmente se traduce como trompeta, que realmente corresponde a ese cuerno que ustedes ven en la imagen, el shofar. Un objeto que era elaborado con la piel y que sometida a ciertos procesos se endurecían formando una especie de cuerno. Según el Antiguo Testamento, el shofar resuena en momentos concretos. Por ejemplo, el shofar anuncia, como nos dice a nosotros el Éxodo en el capítulo 19 y en el capítulo 20, anuncia el encuentro del pueblo con Dios a los pies del Sinaí, en medio de una dramática teofanía, y resuena como increscendum, como creciendo poco a poco, haciéndose más fuerte. Otro texto como Levíticos 25, del 8 al 9, nos habla de que el sonido del shofar era preparativo del año jubilar, cada 49 años. Exactamente en el día de la expiación y del perdón de Israel sonaba el shofar. O sea, también libros como Josué capítulo 6, Jueces capítulo 3 y capítulo 7, Jeremías capítulo 4, Ezequiel capítulo 33, ponen a sonar este instrumento antes de las conquistas y de las guerras. Así como también se pone a sonar para declarar la retirada. Eso nos lo cuenta a nosotros 2 Samuel 18, 6, o también ese mismo libro en el capítulo 20, versículo 1 y siguientes. Y así como prepara la guerra o suena la retirada, también celebra y anuncia la victoria. Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 33. Acompaña la fiesta, acompaña la procesión, acompaña la liturgia festiva, nos lo narra 2 Samuel 6:15, 1 Crónicas 15:28, un salmo como el 81 en el verso 4. También sirve para decirle a la gente que se ha ungido a un nuevo rey, como nos lo cuenta a nosotros el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1 o en el capítulo 9, y también se utiliza para hablar de la llegada
de ese día que anunciaban profetas como Isaías en el capítulo 27, versículo 13, o Joel en el capítulo 2. En los salmos, el shofar es instrumento de alabanza ante la realeza de Dios. Ahora quiero invitarlos a que hagamos experiencia no solo de conocer por lo que yo digo, sino de conocer por cómo se escucha el sonido de este instrumento. Miren, el shofar, como ustedes escuchan, evoca el carácter de la victoria del hombre que ha hecho el camino de la Torá día y noche. También el carácter alegre del triunfo. La felicidad de este hombre por su constante meditación de la Torá, como lo leíamos en el primer salmo, se ve expresada en la música que produce este cuerno. Para alcanzar el triunfo, el orante ha pasado por un panorama compuesto de momentos muy difíciles, como la soledad, la enfermedad, la agonía, la persecución, la burla, la guerra, la traición, la muerte, entre otros. Todos estos hechos han encontrado voz entre el primer y el último salmo. Y entonces al final, en sonido de victoria, los hombres son invitados a alabar con el instrumento que mejor la expresa, el shofar. Vamos a la siguiente al siguiente instrumento que nos propone a nosotros la alabanza, el siguiente medio, es decir, Haleluju, Benebel, Vehinnor. En esa misma línea poética del shofar, del cuerno, se citan los primeros instrumentos de cuerda, Nebel, Vehinnor, el arpa y la cítara, que son usados para compasar el canto del salterio, los encontramos en otros salmos. Es decir, se alaba con los mismos instrumentos que han acompañado los lamentos, las súplicas, porque ninguna alabanza, como ya se ha establecido, se canta sin antes haber pasado por el dolor que producen los lamentos. Recordemos un hecho que ya había citado acá en esta clase. Con cuerdas, David logra calmar el peso casi demoníaco que afecta al rey Saúl, llevándolo a la serenidad. Acuérdense de él, lo habíamos citado, el primer libro de Samuel en el capítulo 16. Y con las cuerdas, David acompaña la procesión del arca en la que él mismo danza. Nos dice, como nos lo describe la narración del primer libro de Crónicas en el capítulo 13 y en el capítulo 15. La alabanza al Señor, muchachos, por tanto, encierra todas las dimensiones de las experiencias humanas vitales. El cuerno, el shofar, como instrumento antes y después de la guerra, antes del triunfo, proclamado en el tiempo, inaugurado hacia el perdón, el arpa, la cítara, aluden a esa cotidianidad de trovadores que como David entonan, inspirados en los acontecimientos de la vida y que cantan a Dios en sus celebraciones. Mucho de esto nos describe a nosotros el Antiguo Testamento. Creo que estos instrumentos aluden a momentos extraordinarios, pero también a momentos ordinarios del hombre. Momentos en los que hay que agradecer, como hace el Salmo 33, versículo 2, o el 71, versículo 22, o el 92, versículo 4,
Pues porque Dios vence. Como un poco encontramos en el Salmo 57, verso 9. Escuchemos un poco de instrumentos de cuerda. Y de esta manera nosotros tendremos como una idea de lo que sucede en esta sinfonía de la alabanza. Siempre es tiempo de alabanza. Siempre hay un momento para evocarla. Y esto queda definido en la clase de instrumentos a los cuales el salmista apela. Todo suena como música a Dios. Y miren, en esa misma medida, Dios produce la música. O si nos parece que no, nos tendrá que parecer que al menos sí la inspira. Yo creo que podemos decir lo siguiente: si se habla de musas que inspiran, el salmista propone a Dios como el motivo que pone a vibrar el sonido, que crea el compás, la armonía, la melodía, el arpegio, el grito que emula el shofar, el cuerno. Todo resume lo que las voces de los hombres no son capaces de expresar. El séptimo y octavo mandamiento de este decálogo reza de la siguiente manera: Haleluju betov umahol, alabadle con pandereta o con tambor y danza. Haleluju be minnim be ugav, alabadle con instrumentos de cuerda y de flauta. El séptimo y octavo mandamiento de este decálogo suena al son de la pandereta que ritma la danza en ese bellísimo connubio entre los instrumentos de cuerda y de flauta. Miren, no solo se trata de música para escuchar, sino para implicar el movimiento corporal. El toque de la pandereta y el baile pues recuerdan a David, que baila alrededor del arca mientras ésta es llevada en procesión. Los elementos musicales realmente expresan el tono de fiesta que se implica en la alabanza. Si los instrumentos, atención, si los instrumentos expresan lo inexpresable de la alabanza, el cuerpo que danza, por tanto, deviene instrumento de los instrumentos. El cuerpo, su baile, hacen eco de ese lenguaje profundo,
porque sus movimientos pues nacen al ritmo de la música sonada. Lo sabemos todos, ¿no? ¿Quién de nosotros de pronto no lo ha hecho, no ha bailado al ritmo de la música que percibimos? El cuerpo interpreta la música de las cuerdas, los vientos, las percusiones y la palabra. En la alabanza termina siendo con esto elevada y transformada. Decimos sin palabras mientras suenan los instrumentos y mientras el cuerpo danza. Yo creo que podríamos decir que Dios hace vibrar a las criaturas como esa mano que pellizca las cuerdas de la guitarra, del instrumento de cuerda, como esos dedos que digitan la flauta para ritmar el paso del viento por el instrumento. Dios hace vibrar a las criaturas y de eso se trata específicamente la alabanza. Comúnmente, el término que ustedes ven acá, Beminin, que viene de men, comúnmente se traduce como cítara o como lira. Lo ven aquí en la imagen en pantalla, pero el vocablo realmente alude a distintos instrumentos o a los instrumentos de cuerda en su generalidad. Todos los instrumentos de cuerda son citados en la sinfonía de esta alabanza. O sea, con el término men se reúnen todos aquellos instrumentos que apelen al uso de la cuerda. Este salmo entonces concluye no tanto haciendo una música en particular, sino constituyendo lo que la música es en sí, lenguaje. Quien ora a partir de este salmo podrá comprender que la música no es forma de animación para exaltar los corazones, aunque ese efecto lo pueda tener. La música así propuesta es la mejor manera de la alabanza, a la cual es digna Yahvé. Los sonidos compuestos con maestría responden mejor a ese primer sonido que recibe la creación. Esa creación que escucha a aquel que le dice que sea la luz. La alabanza, por consiguiente, es el último eslabón de la cadena espiritual del creyente. En ella, él vuelve a su condición de criatura. Y aquí hemos llegado a los últimos instrumentos. Haleluhu betzil tzele shama, Haleluhu betzil tzele teruah. Alabadle con platillos, címbalos de guerra o címbalos sonoros y lo que viene acá. El noveno y décimo mandamiento de este decálogo de la alabanza en esta sinfonía introduce a los címbalos y los cualifica en su capacidad sonora, como si existiese algún platillo que no vibrara o no fuese sonoro. Esta cualificación señala la importancia de una alabanza que no sea silenciosa, porque la alabanza no es tiempo y espacio en el que se acalla el sonido. La alabanza
exalta al sonido. Esta clase de címbalos solo son mencionados otra vez, los que tenemos acá, los Tzil, Tzele, Shama o Tzil, Tzele, Teruah, son utilizados en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6-5. Esto es un tema muy complejo de ver cómo sonaban, etcétera, etcétera, pero aquí yo intentaré recrear al menos las posibilidades. Y se nombra en 2 Samuel capítulo 6-5 como parte de los instrumentos que van acompañando el viaje del arca con el rey David. Instrumentos que se han dado cita en este salmo conclusivo del viaje de los salmistas de este salterio con su Dios. Los salmistas viajamos con Dios como los músicos viajaban con el rey David acompañando el arca. ¿A qué suenan los címbalos, los platillos sonoros? ¿A qué suenan? Escuchemos un poco. Este salmo, como exhortación, es oración que pretende nuevas oraciones. En consecuencia, el Salmo 150 ni se concluye ni finaliza el libro del Salterio. El libro queda abierto a nuevas expresiones, a nuevos salmos, a nuevos cánticos. Es una poesía compuesta entonces para inspirar nuevas oraciones que toman al arte, a la música como su instrumento definitivo. El mundo debe escuchar la victoria orquestada por Dios. Los instrumentos son únicamente voces portantes de esta clase de alabanza, que en tiempo de guerra sirve para intimidar a las huestes enemigas. Solo que en el Salmo, la guerra existencial, la guerra psicológica real, ya ha pasado. Y el grito de guerra ahora es sinfonía de victoria. Dios ha triunfado. Dios ha triunfado para el salmista. Y por eso la única respuesta del salmista es la alabanza. La conclusión de esta poesía va dirigida a un grupo particular. Dice el texto, Kol ha-neshama tehallel Yah. Neshama. Mientras el decálogo de la alabanza se remite a los medios y lugares donde la alabanza a Dios debe verificarse, el santuario, el firmamento y estos instrumentos, el último estico de este salmo, esta pequeña frase que tenemos acá, esta proposición que tenemos acá, rompe el patrón rítmico que llevábamos durante toda la poesía y lo rompe a través de una forma que en hebreo se llama volitiva, tejalel. En hebreo llamamos a esto yusivo. Y con este se designa el quien debe constituir esta alabanza. Todo aquel que respira o que alienta, alabe, que él alabe a Yahvé, al Señor. Es maravillosa esta última terminología acá. Empecemos con Neshama, que ustedes ven acá. Neshama. Neshama en el Antiguo Testamento designa el aliento divino. Recuerden cuando Dios forma esta figura de barro, de arcilla, de tierra, de Adamá, por la cual llamará al hombre Adán. Y para que tenga vida, insufla en ella Neshama,
Neshama. No ruach, como algunos dicen. Si vamos a los textos bíblicos se dice neshama. Esos textos, este Neshama también lo encontramos, por ejemplo, en textos bellísimos como Isaías 42:5, como en Job 33:4, en el mismo Job, en el capítulo 37, verso 10, y también en el Salmo, utilizando pues nuestro libro, en el Salmo 18, verso 6. Ciertamente, enumerados los instrumentos musicales de la alabanza, esta expresión Kol Neshama parecería hacer referencia a los seres humanos en quienes Dios mismo habría insuflado su aliento, como nos dice el Génesis capítulo 2, verso 7, pero realmente en su significado, la experiencia de la alabanza no solo le pertenece a los seres humanos. Esto es lo más lindo de este acontecimiento de la alabanza. Porque en la cosmogonía no son los seres humanos los únicos seres provistos de aliento. La alabanza entonces se abre como lenguaje y experiencia de toda la creación. Lean, por ejemplo, Génesis 7:22 o Deuteronomio 20:16. El reconocimiento de Dios lo pueden hacer todas las criaturas. Incluso en los salmos precedentes, no sé si se acuerdan del Salmo 98, creo que los versículos 7 al 8 dice, los ríos y los montes son invitados a alabar, a aplaudir, a aclamar al Señor que llega. Alaben en los ritmos, aclamen los montes al Señor que llega a regir la tierra. Observen lo interesante de esta frase, porque dice, todo ser que alienta, que respira, alabe a Yahvé. Tejalel Yah suena como Aleluya. Que la expresión de todo ser que tenga aliento divino sea un aleluya. Que quien respire sea el aleluya. El salmo queda abierto para ser acogido por toda la creación. Después de la recitación de este salmo, cada uno deberá dar inicio a su propio reconocimiento del Creador, orando desde el santuario, que es hechura de manos humanas, o desde el firmamento, que es hechura de manos divinas. El lugar queda trascendido en la totalidad de todo lo creado. Todo ser que respira deberá usar los medios que únicamente un ser vivo puede ejecutar, pues los difuntos ya no están conectados al aliento que hace ser. Y muertos están los hombres que no recorren el camino de la Torá del Señor día y noche. El malvado, por ejemplo, es incapaz de la alabanza, como nos decía el Salmo primero. Y concluyo, queridos muchachos, con una pregunta y una respuesta. ¿Cómo suenan las melodías de los seres que respiran? Las melodías de los seres que respiran suenan a Yahvé, que las inspira, pues de él nacen y todavía hoy siguen naciendo.